Bienvenidos. Aquí comienza la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación. Buenas noches, hoy estamos de nuevo conectadísimos con este programa denominado La Hora de la Familia. Unidos como familia, unidos como nación. Para los que nos acompañan por primera vez, queremos contarles que este programa tiene como objetivo unir a las familias y también empezar a rescatar estos valores al interior de ella que se han venido perdiendo con el transcurrir del tiempo. El objetivo de este programa es resaltar el valor de los hogares como base primordial de nuestra sociedad. Es por esto que los invitamos a permanecer activos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, donde nos encuentran como Ricardo Arias Mora y Twitter como @RicardoAriasE. La familia es considerada como una comunidad natural y universal, con bases afectivas de carácter formativo y de gran importancia social. Se dice que la familia es universal, ya que la historia habla de por sí que siempre hemos estado rodeados y la base primordial de todos nosotros es ese, el núcleo familiar. En todos los grupos sociales y en todos los estudios de la civilización siempre se ha encontrado la familia. Pero resulta que la familia con el tiempo se ha venido modificando y ahora desafortunadamente sacrificamos el concepto de familia por ideas de supuesto progreso, por el mismo consumismo y también por el individualismo. La invitación esta noche para todos ustedes es que reflexionemos sobre la familia, reflexionemos que no es simplemente tener en cuenta un elemento de tipo teórico, es tener en cuenta que la realidad primaria en la que el ser humano encuentra su vocación personal y comunitaria en su camino hacia Dios es esa, es la familia. Por eso el tema de hoy se llama Al paso que vamos, permitiremos la destrucción de la familia en nuestra sociedad. Y recordemos que siempre nos acompañan personas muy especiales y en la noche de hoy tenemos dos de ellas. Él es James Sajona, es esposo y padre, pastor en Casa Revolución en la ciudad de Medellín, es director fundador del movimiento Juntos, Jóvenes Unidos Transformando Nuestra Sociedad y vicepresidente de la Fundación Familias con Vida Digna y Solidarias Favidas. Es servidor comprometido con levantar la voz de la juventud, aquella que enseña los principios y valores fundamentados en la palabra de Dios y que trae transformación real y profunda a las ciudades. Y también nos acompaña Catalina Roa Márquez, ella es orientadora familiar de la Universidad de Navarra, especialista en familia de la Universidad Sabana y magíster en ciencias de la familia de la Universidad de Anáhuac, coaching de familia de la Universidad Sabana y es una persona apasionada por el tema familiar, dedicada a esta labor desde hace más de 20 años a través de la terapia familiar y de pareja, organizando los talleres de Amarte hace 10 años, dando conferencias y talleres que buscan el fortalecimiento de los vínculos para así construir familias sanas, fuertes y alegres. Les damos la bienvenida a nuestros invitados y claramente también al doctor Ricardo Arias Mora, hombre de familia en Colombia. Doctor Ricardo, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, querida Génesis. Un cordial saludo para usted y por su intermedio a todos los seguidores de nuestro programa La Hora de la Familia. Un programa de análisis, de reflexión, un programa que escudriña, que escarba, un programa que aterriza, que va al fondo, digamos, de la circunstancia. Nosotros no estamos detrás. Alguien nos decía, Ricardo, ¿y por qué en La Hora de la Familia no hay titulares? Y yo le decía, porque nosotros no somos de titulares, o sea, no somos de los efectos, nosotros somos es de las causas. Y es lo que nosotros analizamos básicamente. ¿Por qué se producen los hechos? ¿Por qué hemos derivado en una sociedad como la que hoy estamos observando, totalmente deconstruida, totalmente destrozada? ¿Por qué le están sucediendo esos temas? Y también, que es la parte bonita del programa, ¿y cómo hacemos para dejarnos de lamentar y más bien empezar a refundar, a reconstruir la familia como base de la sociedad? Y bien lo dijo usted, Génesis. Hoy estamos acompañados de dos personas del más alto orden. A propósito, hoy es el programa número 35. O sea, este es un programa que lo hemos llevado en los días hábiles de la semana, de lunes a viernes,
Ya llevamos casi mes y medio ininterrumpido y en todos ellos estudiando temas que afectan la sociedad y que por supuesto afectan la familia como núcleo principal. Y estos conocedores, estos académicos nuestros, son personas que nos ayudan a entender esas razones. Se dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, ese es el principio. Pues bien, nosotros estamos buscando tener alrededor de la hora de la familia esta multitud de consejeros, de personas que han dedicado su vida a la causa noble de la defensa de la familia en el medio de la sociedad. Por ello, para mí es muy grato, incluso honroso para el programa, saludar en este momento a la doctora Catalina Roa Márquez, quien ya debe estar en el estudio y que ha tenido, digamos, en su deseo acompañarnos en la noche de hoy, agradeciéndole, porque debo contarle al seguidor de la red, ella acaba de terminar una charla hace muy pocos minutos y dijo, no, con mucho gusto vamos a hacer todo el esfuerzo y qué bueno es tenerla en la noche de hoy con nosotros. Diría yo, una mujer sobresaliente, una mujer que todas sus capacidades personales, profesionales, académicas, las ha vertido precisamente para significar siempre la defensa de la familia como valor indiscutido dentro de una sociedad. Y a la doctora Catalina Roa, a quien saludamos también la está acompañando el pastor James Sajona. Él es de la ciudad de Medellín, trabaja con jóvenes en Medellín y también digamos que mantiene una actividad muy bella, siempre trabajando en algo que vamos a tocar en este programa, que es el tema de principios y de valores. Entonces, esos temas que hoy que parecen escasos, que parecen ausentes, pero que son principios y valores que están dictados desde el origen de la humanidad para toda la sociedad. Pero, queridos amigos, lo primero es lo primero y vamos a saludarlos a ellos en nombre de la hora de la familia. Doctora Catalina Roy, muy buenas noches y tenga usted un ingreso, una llegada a nuestro programa rodeada del mejor aplauso y del mejor reconocimiento. Gracias por estar esta noche con nosotros. Hola Ricardo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me gusta muchísimo poder estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación. No, muchísimas gracias, querida Catalina. Igual para el pastor James Sajona, desde la ciudad de Medellín. Gracias por atender nuestra invitación. Muy buenas noches, querido pastor James Sajona. Muchas gracias a usted, pues, Ricardo Arias, doctor. Muchas gracias por la invitación y bueno, un placer estar aquí y poder acompañar en este espacio tan especial que para nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias. Y con ustedes les decía, tal vez cuando estaban ingresando en ese momento, este es el programa número 35 que hemos llevado de manera ininterrumpida. Y en el programa siempre analizamos, digamos, reconocemos los efectos y analizamos las causas. O sea, siempre tratamos de ir al origen de la circunstancia. Y eso lo digo inclusive porque tal vez cuando uno es de provincia, como en mi caso, que soy de Armenia, del Quindío, y que tenemos en la agricultura, digamos, una fortaleza de nuestro territorio, uno bien sabe que cuando la hoja del cafeto o del plátano o de cualquier cultivo está amarilla o presenta algunas dificultades, el problema no está en la hoja, el problema está en la raíz. O sea, nosotros siempre sabemos que para poder atender esa circunstancia tenemos que ir primero a la raíz de la circunstancia. Y en este caso, en el caso de la sociedad, pues digamos que también esos efectos que hoy vemos y que por 34 programas anteriores hemos venido analizando, son efectos, querida doctora Catalina y querido James Sajona, son efectos que hoy nos sorprenden. Hoy, digamos, hablamos del maltrato, nosotros hablamos del alcoholismo, de la drogadicción, de los abusos sexuales, del abandono al adulto mayor, de un ciudadano en condición de discapacidad que, digamos, se desenvuelve pareciera de manera huérfana dentro de la sociedad. En fin, una serie de efectos que los fatigaría si hago el recuento, digamos, de aquellas cifras. Pero en medio de ello dijimos, va a ser muy bueno que, incluso analizamos la legislación que dentro del Congreso de Colombia todos los días se va produciendo, que el cambio de los apellidos, que el tema de la educación a cargo del Estado,
que el tema del aborto o del parto digno, como ya lo quieren denominar. En fin, todos esos temas tienen una especie de causa y queremos con ustedes validar esa teoría nuestra. Y la causa es que descuidamos a la familia, que el Estado colombiano, nunca hablamos de gobiernos para no molestar con el comentario, que el Estado colombiano olvidó la familia como base de la sociedad. Y en ese olvido que se ha creado por décadas, por generaciones, por 50 y pico de años del conflicto colombiano, pues lo que nosotros hoy recogemos es un completo destrozo. Y en medio de ello hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención del perfil, de la hoja de vida de la doctora Catalina Roa. Y es que en una hoja de vida muy completa, por supuesto, un perfil maravilloso, ella es directora del Foro Nacional de Familia y dice además en su propio texto, dice que es la plataforma de la sociedad civil que busca proteger la familia ante el gobierno. Y creo que esa sería la primera pregunta para la doctora Catalina. Doctora Catalina, nosotros hemos encontrado, ustedes más bien, han encontrado respuesta cuando han defendido a la familia frente al gobierno. Han encontrado políticas integrales, digamos, que traten de sofocar el problema, o por el contrario, tal vez se ha dado cuenta que los gobiernos trabajan de manera aislada y que entonces por atender un campo tal vez descuidan los otros y en últimas, el núcleo principal de la sociedad hoy está en una completa orfandad. ¿Cuál es su parecer frente al ente público? El ente público, ¿por qué no entiende que la familia es, digamos, la base de toda la sociedad? ¿Cuál sería su concepto, doctora Catalina? Bueno, buenas noches, doctor Ricardo. Efectivamente, nos encontramos casi que solos en esta lucha. No encontramos un respaldo fuerte, contundente a favor de la familia en los gobiernos. No lo encontramos. Desafortunadamente, se ha permeabilizado el pensamiento por las ideologías. Estos son corrientes mundiales. La ideología de género nos está haciendo un daño grandísimo. Así es. Donde el concepto de familia pues ya no es lo que debe ser, la unión de hombre y mujer, con el fin de procrear, con el fin de educar, de buscar el bien de los hijos y el bien de los cónyuges. Entonces claramente nos vemos abocados a rebatir, a dar una lucha contra una serie de leyes que se van estableciendo que no favorecen para nada a la familia. Incluso las empresas, hay muy pocas empresas familiarmente responsables en Colombia, con políticas que favorezcan la familia, que favorezcan la paternidad y la maternidad, que favorezcan el ambiente familiar. No lo encontramos. Oigan ustedes, queridos seguidores, esas definiciones que hace nuestra muy querida doctora Catalina Roa. Empresas que tampoco fortalecen, digamos, todo el esquema de familia. Como inclusive hoy, y tal vez ella apunta en esos temas, hoy incluso se nos hablan de una serie de hechos aislados, se habla incluso del feminismo, exaltando a la mujer como bien lo merece, pero lo hacen de tal manera que se exalta la feminidad destruyendo la masculinidad. Y digamos que ahí es donde empiezan a generarse tantos problemas en el medio de una sociedad. Y en ello, apreciado Pastor James Sajona, nosotros, y tal vez usted que trabajes con jóvenes primordialmente, tal vez usted se ha encontrado ese gran drama que se ha generado en Colombia a través de la migración desordenada. Cuando partieron millones de colombianos a vivir en el exterior, pues crearon lo que hoy se llama ya no una sociedad donde padres educan hijos, sino abuelos que levantan nietos. Estos hijos están hoy viviendo en una completa soledad. ¿Cuál es el panorama observado allí desde Antioquia, que seguramente tendrá toda la dimensión nacional? Pero ¿cuál es el panorama que usted recibe de estos niños que hoy en carácter solitario se debaten en el presente de Colombia y en el presente de la sociedad? Bueno, doctora Catalina y doctor Ricardo, realmente un honor estar con ustedes. La realidad nos está demostrando realmente la afectación tan grande en cuanto a la fundamentación de nuestros jóvenes el día de hoy. Y doctor Ricardo, aquí viene un tema muy importante con la pregunta que plantea usted, y es el tema de que incluso dentro de las mismas iglesias, no solo el panorama general, sino dentro de las mismas iglesias, hemos visto esa falencia
del acompañamiento de la paternidad responsable en esos hijos que hoy ya son jóvenes, ¿cierto? Y no solo en temas de migración, que es un punto bastante álgido, como usted lo está tocando, sino también incluso por el contexto social que vivimos, donde los padres, aún estando acá, están ausentes por cuestiones laborales y por cuestiones de que están ocupados mayormente en el tema de generación de ingresos y de recursos, ¿cierto? Así es. Entonces, por un lado está ese tema de la migración, de todos los padres que han salido y abuelos, que obviamente los abuelos con un gran esfuerzo, con un gran amor, con una gran responsabilidad han asumido ese rol paternal, pero que no nos digamos, todos hemos pasado experiencias con nuestros abuelos y sabemos que quizás esa formación no es tan, de pronto vamos a usar la palabra rígida, ¿cierto? No es tan rígida, no es tan radical, sin echarle la responsabilidad obviamente a los abuelos, porque la crianza descansa y reposa sobre los padres, ¿cierto? Entonces, es un tema que obviamente ha creado o ha levantado jóvenes, adolescentes y jóvenes carentes de esa figura paternal, incluso maternal, en la cual puedan, digamos que, formar un carácter centrado en la palabra, un carácter centrado en los valores y principios, que es lo que nosotros hemos hablado. Hay muchos otros factores que interfieren, pero obviamente la ausencia de los padres genera un tema bastante delicado, y es en la libertad tan amplia que tienen nuestros jóvenes, no como muchos de nosotros que fuimos levantados bajo otros contextos, ¿cierto? Entonces es un tema bastante amplio realmente, doctor Ricardo. Pues muchísimas gracias. Y en ello, con ese panorama que usted nos pinta acerca de la niñez, le diría a la doctora Catalina, en el reconocimiento que ella hace, serio, por supuesto nunca escandaloso, sino serio, fundamentado, de que los gobiernos no han entendido la magnitud ni la dimensión del problema. Doctora Catalina, tal vez usted coincida también con nosotros en este sentido, en que a veces los gobiernos hacen programas, digamos el plan de alimentación escolar, por ponerle un nombre, o el de familias en acción, por ponerle el otro, o el del adulto mayor, donde en ellos les entregan, digamos, unos recursos económicos o un alimento que se les lleva. Y a veces el gobierno o los gobiernos piensan de que allí la labor está cumplida, pero tal vez se olvidan de algo que es fundamental, y lo acaba de decir el pastor James Sajona, y es el tema del carácter, o sea, de aquel conjunto de cualidades. Y ahí estamos llegando ya a la raíz de la circunstancia. Usted también, doctora Catalina, digamos, valida nuestro parecer en el sentido de que en esa raíz, en esa causa de estos efectos, está precisamente de que la ausencia de los padres. Hoy tenemos nosotros una juventud sin cualidades, sin el conjunto de cualidades, que es lo que se denomina en el carácter. O sea, en el respeto, en la autoconfianza, en la autoestima, todos estos temas, en la honorabilidad, en todos estos temas, usted digamos, también advierte que hoy tenemos ese problema. Niños que no son formados en principios, bebés que no son formados en valores, y entonces queremos que el Estado los corrija cuando desde su propio inicio nos presentan tantas dificultades. ¿Cuál puede ser desde su propia organización su parecer sobre la ausencia de valores en la sociedad? Bueno, mira, Ricardo y el pastor James, quien forma el carácter, quien enseña a amar, nosotros tenemos que educar inteligencia, voluntad y corazón como papás. Papá y mamá deben estar unidos forjando esos tres pilares. Qué lindo eso. Cuando los papás se van a trabajar, ya sea porque necesitan, ya sea porque les gusta, ya sea el 90% de los colombianos necesitamos trabajar los dos, y abandonamos la función primordial, que es educar a nuestros hijos, enseñarles a amar, y pensamos que la escuela, que el colegio es el encargado de forjar, estamos cometiendo un gran error. El trabajo con el colegio es un trabajo en equipo, pero quien realmente forma a la persona, la responsabilidad de papá y mamá es entregarle a la sociedad personas de bien, personas de carácter, personas honestas, personas que respeten.
Si papá y mamá no transmiten desde que se levantan hasta que se acuestan valores, porque papá y mamá educan o deseducan con su comportamiento, con su ejemplo. Así es, así es. Más que con la repetición, y con la repetición se educa con el ejemplo. Entonces, si papá y mamá no están entregando esa carga de valores, primero desde la coherencia de vida, es muy difícil que nuestros ciudadanos salgan a respetar. A mí me aterraba ver cómo cuando pasaron las marchas el año pasado, incluso en estas del año pasado que pusieron un toque de queda, cuando nuestros papás eran jóvenes, estoy hablando de la presidencia del doctor Alberto Lleras o el doctor Carlos Lleras, mandaron un toque de queda, me cuenta mi mamá, que nadie salió a la calle, se respetaba la autoridad. El toque de queda en noviembre o en diciembre pareciera un chiste, o en enero, cuando fueron las marchas, perdón que me estoy un poco desfasada en el tiempo. No, muy Pero bien. hace poco nuestro presidente Duque decretó un toque de queda y eso se bailaron el toque de queda. Decía, no hay figura de autoridad interiorizada, porque la figura de autoridad la transmite el papá, no con gritos, no con golpes, la transmite con el ejemplo, la transmite con la firmeza, la transmite con el amor. Entonces son jóvenes inmanejables que salen a la calle, por ejemplo, a destruir, porque no hay figura de autoridad. Entonces, si no formamos en el amor, si no formamos el carácter, en la templanza, considero que la sociedad de consumo nos hizo un daño grandísimo. Así es. Totalmente de acuerdo. Porque la sociedad de consumo está deformando al ser. Papá y mamá, bueno, enseña, desarrolla el pensamiento, ayuda con unos principios, pero quien forja el carácter, quien construye una persona, es el amor de papá y mamá, el ejemplo de papá y mamá. Pero correcto y expresado, digamos, desde el conocimiento mismo. Digamos que siempre hemos hablado de que en la casa se recibe la educación, en la escuela o en el colegio se recibe la formación y luego la sumatoria nos da la información, digamos, que esa es la que está al alcance de todo el mundo. Pero hay una educación temprana, hay una educación primera, que es aquella que se da en el hogar. Y bien lo dice la doctora Catalina Roa, si nosotros no educamos a los hijos con aquellos principios, repito, del respeto, de la autoestima, de la confianza, del principio de autoridad, de la asociatividad, del amor al prójimo o al amigo, en fin, todos esos temas se enseñan precisamente desde la casa y cuando el niño llega a la escuela o al colegio va debidamente educado ya para ser formado, digamos, en la academia misma. Y en ello, apreciado Pastor James Sajona, allí encontramos nosotros entonces de que hoy tenemos una sociedad huérfana, que es la sociedad que está acompañando el presente de nuestros días. Miren las cifras, miren los efectos. Inicio de la vida sexual a los 9 años, drogadicción a los 9 y medio y alcoholismo a los 10. Digamos que esos son 3 cifras que tienen que producir alarma, que tienen que decir, que tienen que significar que hay un problema, hay un desarreglo en la sociedad. Y bajo esas circunstancias, digamos, cuando ustedes ven esta sociedad carente de principios y carente de valores, ¿cómo analizan, digamos, para su solución? ¿Cuál puede ser exactamente un principio de la solución? Ok, bueno, entramos en un tema y de pronto antes de hablar de él, doctor Ricardo, nosotros acá hemos hecho, y sé que en muchos lugares e iglesias y todo, hace poco cuando iniciamos una campaña muy interesante precisamente buscando soluciones a estas problemáticas, obviamente teníamos que revisar muchas sobre la causa y un pastor, en este caso mi padre que también pues es pastor, nos pedía perdón a un grupo de jóvenes líderes de la ciudad, nos pedía perdón en nombre de su generación porque decía, nosotros con el deseo de que ustedes crecieran, los enviamos a las universidades, los enviamos a muchos lugares, pero no los acompañamos. No los acompañamos y dejamos que en esta, obviamente, todo gobierno, modelo de gobierno, en fin, necesita también formar en sistemas, necesita formar en lo que requiere. Y nosotros entregamos digamos así, la juventud a que fuera formada bajo unas ideologías, bajo unos pensamientos, obviamente donde les están diciendo
y hablando permanentemente de derechos y no tanto de deberes. Eso es una realidad que la conocemos en todo contexto, ¿cierto? De allí esas situaciones que planteaba ahorita la doctora Catalina sobre esos chicos que no se logran controlar, que no respetan una medida de Estado, de gobierno y todo lo demás, amparados obviamente en unas también realidades, pero que no es la forma. Entonces, parte de la solución en un principio está en que tenemos que trabajar. El año pasado nos reunimos un grupo de líderes, como les comentaba, que trabajamos con jóvenes acá y que hacemos parte del movimiento juntos y hablábamos qué tenemos que hacer. Y una de las primeras cosas que decíamos, tenemos que empezar, esto no sabemos cuántos años nos va a durar, no sabemos hasta cuándo, es un proyecto a largo plazo, pero tenemos que empezar en cambiar la educación. Tenemos que trabajar en tres digamos, dimensiones o esferas, como le deseen llamar, de la sociedad, y es la familia, primeramente, incluso desde las mismas congregaciones, desde las mismas OBFs, desde todas las instituciones que profesamos fe, tenemos que comenzar a ser conscientes de que ni siquiera es la iglesia la que debe formar a nuestros hijos. Somos nosotros, los padres, los que debemos en nuestros hogares, y lo decía ahorita la doctora Catalina, infundir esos tres aspectos, pilares principales que aprenden nuestros niños y jóvenes en los hogares. Entonces, la familia, tenemos que volver al diseño original de la familia, a las dinámicas de la familia que establece la palabra, y esto es un tema pues muy amplio que obviamente no lo vamos a profundizar todo acá. El segundo es la educación. Nosotros perdimos obviamente otra vez parte de la familia, pero nosotros perdimos ese componente de educación, y yo fui formado en colegios de profesión cristiana y todo, pero sabíamos que aún esa enseñanza que se daban en esas instituciones no era fiel a los principios y valores de la palabra. ¿Por qué? Porque tenían también docentes que no profesaban la fe, porque tenía, en fin, una serie de situaciones donde realmente era un colegio más, ¿sí? Correcto. Era un colegio más donde no se enseñaba a valorar incluso la palabra. Entonces tenemos que trabajar en la educación, incluso en la educación profesional, a la luz también de la palabra. O sea, no podemos explicar. La educación. Exacto. Y el tercero, y que ahorita influye demasiado en nuestros jóvenes, es tenemos que trabajar en los medios, ¿no? En los medios, hablando de jóvenes. Obviamente hay otras esferas, tenemos que trabajar el gobierno, ¿cierto? Tenemos que trabajar políticas. Ustedes saben la experiencia que acabamos de tener nosotros en Medellín en la Semana de la Juventud. Fue una cosa tremenda con todo esto de la agenda diversa y todo lo demás. No sé si se dieron cuenta, pero nosotros estamos tratando de levantar la otra voz de la juventud, que es esta que enseña principios, valores y todo lo demás. Entonces, principalmente digamos que esos tres, pero hay que trabajar obviamente en otras esferas, ¿no? Perfecto, gracias querido Pastor James Sajona. Vamos ahorita con la doctora Catalina Roa, pero les voy a pedir, aquí tenemos que hacer, ustedes comprenderán, una muy pequeña pausa, y ya venimos con la doctora Catalina para ir ya como dándole una especie de compromiso, de plan de trabajo que debemos hacer precisamente en la recuperación de valores dentro de la sociedad. Génesis. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que se conectan y están acompañándonos de inicio a fin en este programa La Hora de la Familia. Les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como Ricardo Arias Mora, y en Twitter como @RicardoAriasM. También queremos darle un fraternal saludo y un agradecimiento a las personas del Quindío, en Telenorte, Sistema Informativo Auténtica también, quienes nos retransmiten todas las noches en este programa tan importante, La Hora de la Familia, que sin duda ha traído edificación para muchísimos hogares en Colombia y fuera de Colombia. Carlos Arturo Torres nos dice, de nuevo listos, familia Torres Real. Muchas gracias a la familia Torres por estar siempre conectados con nosotros desde el inicio. José Gustavo nos dice, buenas noches desde Cali. Y Patricia Sánchez nos hace un comentario, un punto de vista, dice, Colombia es uno de los países donde la estructura familiar tiene mayor inestabilidad.
Las parejas cada vez se casan menos y conviven más, y el impacto lo reciben los niños. Por eso el tema de hoy es tan importante y la idea es que puedan hacerse también ustedes partícipes de este momento para que podamos entre todos construir ese mejor modelo de sociedad y mejor modelo de familia. Ahora quiero dejarlos con un pequeño video. Estos temas, apreciados seguidores y doctora Catalina y pastor James Sajona, estos temas, digamos, estos efectos que se dan en la violencia, pues nosotros buscando precisamente la causa, siempre encontramos lo que estábamos hablando en la primera mitad del programa, en una sociedad huérfana que hoy carece de principios, carece de valores. Y nos pusimos, doctora Catalina, a tratar de llevar estas cifras con alguna investigación mayor, entendiendo que en los códigos de policía, por más que se aumenten penas y cosas de estas, digamos que allí no van a estar la solución. Más bien nos fuimos a buscar la causa y nos encontramos datos que nos produjeron escalofrío. Entre ellos, la violencia en Bogotá, por poner de ejemplo la capital de la República,
es una violencia que se produce hoy mayoritariamente en jóvenes menores de edad. Y cuando uno mira por qué el joven menor de edad precisamente efectúa o lleva a cabo estos actos de violencia en cualquiera de sus expresiones, encontramos que la venganza es una de las condiciones principales, digamos, de sus razones. Y cuando uno empieza a estudiar la venganza, uno empieza a estudiar entonces que la venganza nace del odio, la venganza nace del maltrato, la venganza nace del repudio, nace del abandono. O sea, se sigue aquella cuerda, digamos, hacia atrás y encontramos entonces que esa venganza no es tratada en este momento en el medio de la sociedad. Vuelvo y repito, por lo general los discursos aquellos siempre se dan con la base de aumentar el pie de fuerza, que seguramente será importante, que poner unas cámaras de manera mayor seguramente será importante, pero la causa principal de la venganza, digamos, nadie habla de ella en el medio de la ciudad. Doctora Catalina, se lo pregunto precisamente por el nivel de investigación y el nivel académico que a usted le acompaña en el estudio de estos temas. ¿Cómo puede hacer Colombia? ¿Cuál sería, digamos, la ruta que Colombia tendría que tener para poder recoger en aquellos niños que hoy deben nacer, o sea, en la próxima generación de los siguientes 18 años? ¿Cómo podemos hacer para crear una nueva sociedad fundamentada en aquellos principios y en valores? El pastor James Sajón habla de la educación como uno de los principales medios. Usted también, ¿cuáles pudiera ayudarnos a aportar en ese pretendido, en esa búsqueda de soluciones, doctora Catalina? Ricardo, mira, para mí el problema radicaría en que el hombre de hoy es un hombre herido, profundamente herido. Tenemos demasiadas heridas de desamor en el corazón. Cuando tú dices que la persona tiene odio, que la persona tiene deseo de venganza, claro, un niño mal amado, un niño abandonado, un niño maltratado, así es, un niño golpeado, un niño abandonado, lo único que tiene en su corazón es ira. Entonces, el problema está en las heridas del corazón. Nosotros podemos poner toda clase de políticas, más ejército, más policías, más cámaras. El problema no está ahí, el problema es que no responde con ira, responde con violencia, responde con odio cuando está herido. Entonces es una crisis de la persona, donde cómo hacemos para atender el dolor que tiene la persona, cómo sanamos esas heridas. Y las heridas de amor solo se sanan con amor. Las heridas de amor, las heridas de desamor se sanan cuando a la persona se le trata como una persona. Nosotros tenemos una crisis profunda de identidad. El ser humano hoy no sabe quién es. La crisis está en la persona. No sabe quién es, de dónde viene, para dónde voy, para qué existe. Nosotros no somos un ser para la muerte. Nosotros no somos un ser para el consumismo. Nosotros no somos un ser para el trabajo solamente. Entonces, si nos entendemos que nosotros somos seres para el amor, que vinimos al mundo para amor, para amar a través de múltiples manifestaciones. Tú amas a través de tus cualidades, de tu trabajo, de tu posición. Cada uno ama desde su dimensión. Entonces, para mí el punto es el corazón herido de las personas. Y si a eso le sumas un relativismo moral, que es un cáncer de la sociedad hoy en día, donde nadie sabe qué está bien y qué está mal, donde perdimos el sentido común, donde lo que estaba bien antes ahora está mal y donde lo que está mal ya no importa porque todo depende si lo sientes, si te nace, si te parece. Entonces, ¿cómo estructuramos a una persona que no tiene unos parámetros? Antes, el mundo, la sociedad, las leyes, la cultura, la música, como decía Descartes. A él decía, entre el rey y la nodriza me formaron en valores. Hoy en día, ¿qué valores? Si desde el gobierno, desde las leyes, desde la política, desde la publicidad, desde el arte, desde la música, te están metiendo permanentemente antivalores. Entonces la persona no sabe, la persona está creciendo sin certezas. Y el hombre de hoy necesita certezas, necesita principios no negociables, necesita verdades, necesita blanco y negro. No todo puede ser
una mano de grises que los pobres jóvenes de hoy, los niños, no saben a qué atenerse. Entonces, para mí el problema es radical, es de identidad, es de heridas del corazón, es de Qué lindo relativismo, eso. es de que, pues, que perdimos el norte, realmente perdimos el norte, perdimos el quién soy yo, no sabemos quiénes somos. Excelente, excelente. Y allí, apreciado Pastor James, pues también nosotros nos encontramos, digamos, allí otro tema que nos produce escozor. Y lo acaba de decir la doctora Catalina. Es que ya no sabemos diferenciar el bien y del mal. O sea, esa frontera de alguna manera la dejamos perder. ¿Y cómo se dejó perder? A través, alguien decía en la noche de ayer en este programa que un nuevo vocabulario. Nosotros hablamos de una nueva ingeniería del lenguaje. O sea, hay una construcción de palabras que nos han destruido precisamente esa frontera y hoy parece que a lo malo lo estamos llamando bueno, como señal incluso de los últimos tiempos. Sí. Y pusimos algunos ejemplos, que no los voy a citar todos, pero aquí de memoria, tal vez recordaría en la noche de ayer, digamos, la pedofilia, que es horrorosa, incluso hasta hablar de ella es maluco, pero digamos que ya no se habla de ella, ya se hablan de relaciones intergeneracionales. Entonces, claro, les dan ese tratamiento y entonces cambian el nivel de expectativa sexual de una sociedad, lo modifican y todo para terminar en lo mismo, en lo que no debe ser reconocido sino como depravación, que es aquella relación pareciera consentida entre el adulto y el niño y que por supuesto afecta siempre a nuestros menores. Esa ingeniería del lenguaje nos está haciendo mucho daño y esa ingeniería del lenguaje nos está destruyendo el bien y nos está acercando al mal. ¿Cuál sería su parecer, querido Pastor James Sajona? No, está totalmente claro. De hecho, hay algo que mencionó la doctora Catalina y es la normalización, ¿no? La normalización. Y esa normalización se está llevando a cabo desde las mismas políticas públicas, desde las mismas, desde la misma formación desde colegio, ¿no? Desde colegio se está formando, desde las diferentes entidades públicas, o sea, ¿cómo normalizamos? ¿Cómo hacemos esa reingeniería, como estás diciendo, el lenguaje, doctor Ricardo? Por ejemplo, ¿qué hacemos preguntándole a unos niños de 2, 3 años, preguntándole en su red, no sé, de escuelas de música o en algo, preguntándole tu género cuál es, ¿no? ¿Tu género cuál es? Y un niño de 2 o 3 años, o sea, ¿qué te va a responder un niño de 2, 3, 4 años, mi niña que tiene 5 años? ¿Qué van a responder frente a unas preguntas? Comenzamos a normalizar, a que se vuelva algo común todo este tipo de lenguajes. Tú mencionaste algunos, ¿cierto? Está otro, por ejemplo, nosotros le llamamos abiertamente aborto. Interrupción, es cierto, legal del embarazo. Voluntaria, exacto, del embarazo. O sea, comenzamos aquí, por ejemplo, se están manejando lenguajes que nos dan la deconstrucción. Ahorita la doctora Catalina también hablaba sobre no hay identidad. Pero ¿cómo va a haber identidad si desde las mismas políticas del gobierno se está deconstruyendo la identidad para que la gente nuevamente se piense cómo va a construir la nueva identidad o vaya a descubrirla a través de la experimentación, a través de muchas cosas, ¿cierto? Y eso es lo que se está promoviendo. Todavía nosotros estamos acá dando una batalla porque lamentablemente nosotros hemos sido reactivos. Eso es una de las grandes, digamos, puntos débiles de nosotros, y es que somos reactivos y no establecemos una agenda, un proyecto, algo a largo plazo, que como decías tú ahorita, doctor, y eso es muy importante. Cuando hablamos acá entre los líderes, decimos, hay una generación que es muy difícil, demasiado difícil cambiar esa ideología, ese lenguaje, porque ya se les hizo la ingeniería, ya se les deconstruyó todos los principios y valores que una vez tuvieron para comenzar a aceptar y normalizar lo que hoy nos están vendiendo o nos están implementando a través de todo esto que estamos hablando.
Entonces, ¿qué pasa? Que ya tenemos que pensar en las nuevas generaciones. Tenemos que empezar a hacer una inversión en las nuevas generaciones. Así Obviamente es. no vamos a dejar al olvido la que está La ahorita, presente. Ajá. tenemos la presente, tenemos que seguir orando, trabajando por ellas y todo, pero realmente es difícil la labor con esta, porque tú hablas con ellos y por muy centrados en los principios y valores que consideren ser, a través de la tolerancia, a través de no, es que el amor, es que esto, Así es. abrazan todas estas nuevas normalizaciones, todo este relativismo, ¿sí? Que hemos hablado. Entonces, realmente, el punto importante está allí. Hay que trabajar en las nuevas generaciones y a eso le estamos apostando acá, a empezar a visibilizar los nuevos liderazgos desde pequeño. Es más, ellos siempre han sabido eso. Acá en las escuelas de formación, en los semilleros de formación desde pequeños, en liderazgo y en participación ciudadana, ya a los niños les están implementando. Ser líder es no meterse con esto, es aceptar aquello, es esto, lo otro. Entonces, ¿qué liderazgos se están formando? Liderazgos proyectados en Equivocados. abrazar todas esas corrientes ideológicas y todo lo demás. Así es. Bueno, nosotros, a propósito, Pastor James, no hay que perder nunca la esperanza. No, nosotros tenemos que ser capaces en este presente de país Seguimos trabajando. de luchar por esta sociedad y en eso no podemos desmayar. Pero también tenemos que cumplir lo prometido. La doctora Catalina Roa, ella, les dije en un comienzo, hizo un gesto maravilloso con nosotros de aceptar la invitación, pero tenemos que entender que acaba de terminar otra conferencia hace muy pocos minutos y le dijimos a ella que tal vez que esta sería una muy breve entrevista. Por lo tanto, doctora Catalina, muy reconocidos con esta participación suya. Nosotros en nombre de la Hora de la Familia le agradecemos inmensamente el que haya estado con nosotros. Tal vez le pediría como en su mensaje, en su despedida, que nos dé un mensaje de ánimo, de esperanza a aquellos que creemos en que la familia debe ser nuevamente izada, puesta en alto, y que debe ser el faro que alumbre esta presente oscuridad. Doctora Catalina, mil y mil gracias y su mensaje a nuestros seguidores de la Hora de la Familia. No, el mensaje es a los padres de familia que busquen la verdad. Que busquen es la un verdad. Mensaje que busquen la verdad. Tenemos que darles a nuestros hijos la esperanza de que sí se puede construir familias. Así es. En el amor, familias sanas, que vale la pena todo lo que hagamos por la familia, porque el hábitat natural del ser humano es la familia. Entonces, si no hay familia, pues no puede haber un ser humano sano. Entonces, sí tenemos que trascender y tenemos que mantener y dar la lucha por la familia. Pues muchísimas gracias. Creo que hay un problema en la transmisión. Sí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Pastor James por su compañía y al doctor Ricardo. Mil y mil. Muchas gracias. Catalina. Que sigan con esta labor tan linda. Gracias, Catalina. Saludos allá en casa, a su familia y por supuesto a usted un aplauso inmenso. Gracias, doctora Catalina. Apreciado Pastor James, en este tema entonces, ya también en la parte final, agradeciéndole también a usted su participación en la Hora de la Familia, sí quisiéramos también un mensaje, digamos, un mensaje suyo final también de optimismo, de esperanza. Mire, nosotros no podemos, como generación presente, admitir siquiera esa realidad que hoy estamos observando. Nosotros tenemos que ser capaces de levantarnos. O sea, mientras tengamos vida, no podemos nosotros dejar de pasar el examen como lo tendremos que hacer. Aquel examen que ante Dios mismo tenemos que rendir esa rendición de cuentas. De nuestro papel actual. Y en ese tema, por eso le decía, no, que renazca la esperanza. Y si hay una generación hoy que pueda tener debilidades, que pueda venir con algunas inconsistencias, tendremos que ser capaces de generar ese reposo en Colombia y de corregir lo que tengamos y de avanzar con bases ciertas en la búsqueda de una Colombia distinta. Entonces le pediría para todos los seguidores de la Hora de la Familia,
su mensaje de también lleno de tanto conocimiento. Él es un hombre maravilloso, apreciados seguidores, que está haciendo una labor en Antioquia y en Medellín que ustedes no imaginan, con todos los jóvenes de allí, con los jóvenes antioqueños de sus municipios y demás. Por lo tanto, mil gracias, querido Pastor James Sajona, y lo oímos precisamente expresándole de corazón nuestra gratitud por su participación en el día de hoy. Muchas gracias, doctor, y a la doctora también por compartir con nosotros, por invitarme. Realmente el honor es mío, doctor Ricardo. Y yo agregaría al mensaje de la doctora, porque me parece genial el tema de buscar la verdad. Agregaría a los padres una invitación, y es: volvamos a nuestros hogares, volvamos a acompañar a nuestros hijos, volvamos a darle valor y a darle ese sentido real de la paternidad, ¿no? De una paternidad responsable, que es como Dios nos invita y nos demanda, ¿no? Porque, como decías ahorita, vamos a rendir cuenta. Y a las, bueno, muy importante, yo comparto frecuentemente que precisamente nuestra fe tiene de las particularidades más especiales y hermosas. Nosotros promovemos la paz, aunque sabemos que cada vez habrá más guerras, pero no dejamos de promover la paz. Nosotros promovemos el amor, anunciamos, enseñamos, mostramos el amor, aunque sabemos que el odio aumentará también. Nosotros enseñamos y llevamos a cabo el ministerio de la reconciliación, aunque sabemos que cada día hay más separación. Pero de eso se trata lo bonito de la fe, lo que estabas resaltando, doctor Ricardo, es nunca perdemos la esperanza, sino apague y vámonos, ¿cierto? Pero nosotros, aunque lo, digamos, negativo, sabemos que cada día va a avanzar más, nosotros no paramos nuestra tarea de llevar luz en medio de las tinieblas. Así que animar a todos los liderazgos y también obviamente a la paternidad, a lo que estamos, a los padres, a lo que estamos hablando ahorita. Entonces, muchas gracias, doctor Ricardo, por el espacio, y vamos para adelante sin perder la esperanza. Así es, querido pastor. Que Dios lo bendiga muchísimo. Gracias. Igualmente. En nombre de la hora de la familia. Amén, pastor. Bendiciones, doctor Ricardo. Gracias. Bueno, queridos amigos, a propósito, hay algo que estaba pensando en este momento, despidiéndonos de la doctora Catalina y del pastor James Sajona, que tal vez nunca había mencionado, y quiero que los seguidores lo tengan muy claro. Nosotros nunca nos ponemos de acuerdo ni en preguntas ni en respuestas. O sea, créanme que el programa lo hacemos tan abierto y digamos tan franco y tan sincero en el estudio de los temas, que partimos es de la responsabilidad profesional y personal de cada uno de los panelistas. Por eso uno siente un corazón, digamos, vivo, latente, cuando uno siente en el programa que hay esa coincidencia, que no estamos solos, que la familia, en este caso, la vamos a defender no por uno, no por dos, no por tres, sino por miles y millones de colombianos, que encontremos en esta bandera una completa legitimidad. Y aquí lo podemos observar en el día de hoy, desde la academia con la doctora Catalina Roa, desde el trabajo social con el pastor James Sajona, y con todos ellos seguimos construyendo este libreto nacional. Mil gracias, y querida Génesis, vamos haciendo la conclusión del programa. Bueno, no nos resta sino agradecer a todos por su sintonía, invitarlos mañana a las 7 de la noche a conectarse con la hora de la familia. Les deseamos una feliz noche y los invitamos a que se queden con las cartas de Ricardo. Que si al paso que vamos permitiremos la destrucción de la familia en nuestra sociedad. Uy, Eugenia, qué pregunta más difícil me hace. Y no tanto por la respuesta, que parecería evidente, sino por la desolación que el solo reconocerlo produciría. ¿Me permite mi amiga una pública confesión? Cuando me detengo a pensar en ese escenario de que se destruya la familia, créame que siento un frío penetrante y un helaje que recorre mi forma corporal.
No soy capaz de imaginar ese escenario, apreciada amiga, y no supongo cómo podríamos en nuestra sociedad vivir sin ella. La familia, lo reconozco, hoy se desenvuelve entre la lejanía y la soledad, y el Estado ausente, sin entenderlo, o lo que es peor, sin quererlo entender. La sociedad de hoy está llena de tecnología para comunicarnos, así como de oportunidades para distraernos. Sin embargo, a pesar de esto, el sentimiento de soledad del ser humano se encuentra en aumento. Una sociedad como la de hoy, que promueve estar solos, que haya poco tiempo para comunicarnos, que hayan muchas ocupaciones que nos aíslan, y que hay valores que promueven el individualismo y nunca el colectivo o la sociedad, son exactamente valores que nos quieren llevar precisamente a una lejanía o a un tremendo rompimiento de sociedad. Hoy se propende por la separación física de los seres queridos, sea por razones laborales o sociales. Hoy hay descuido en la niñez, los padres que no desarrollan una relación con sus hijos, ocupados en su trabajo con poco tiempo para darle atención al niño. Él siente el rechazo, ya sea de carácter o de personalidad. Ay, Eugenia, cuánto recuerdo hoy al viejo poeta cuando decía: no sé qué me duele más, si la tristeza de saber que ya no estás, o la soledad que me recuerda que no volverás. Pero, Eugenia, no nos vamos a dejar, y mucho menos lo vamos a permitir. Defenderemos la familia y la elevaremos como el necesario faro que alumbre esta presente oscuridad. Y si alguien nos dice que ya es muy tarde, que ese lazo ha quedado roto, le diremos: equivocado está. Porque pueden romperse muchos lazos, pero indudablemente el lazo de la familia es un lazo que nada ni nadie puede destrozar. Lo verá, Eugenia, lo verá. Y en un gran abrazo familiar, Colombia gratamente se sorprenderá. Mucho por hacer, querida amiga, pero ahora debemos descansar, dado que la jornada es larga y nos debemos preparar, hasta que logremos el día aquel en que cada uno mire hacia su pueblo y huya hacia su tierra, a la tierra que como Colombia hemos recibido como heredad. Y recuerde, si alguien la oye hablando de estos nuevos caminos, seguro le van a decir que mucho aún nos falta o que me falta. Tranquila, solo dígale que lo sabemos, que no nos detendremos y que por siempre buscaremos avanzar. Reciba mi cordial saludo, Ricardo Arias Mora. Y si desea seguirme en el día a día por el Twitter, sígame por favor en @RicardoAriasM, o en el YouTube o en Facebook por Ricardo Arias Mora, y allí seguramente me va a encontrar. Que tenga un buen día por llegar. Gracias por acompañarnos en la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación.